Hay una frase tan perfecta que ha sido citada durante 60 años. No, señor Bond, espero que muera, y esto es lo que nadie te cuenta. Nadie la escribió. Nació del pánico en un frío set de grabación en Inglaterra, porque el hombre que interpretaba al villano no hablaba suficiente inglés como para manejar más de 8 palabras. Así es Goldfinger. La película de espías más icónica jamás hecha se sostuvo gracias a los plazos, el pánico, latas de cerveza y un sostén lanzado a través de una cabina de grabación. Un hombre que luchó contra nazis en la pantalla en realidad había escondido a una familia judía de la Gestapo en la vida real, y el auto más famoso del mundo, el fabricante les cobró por él. Estos son 30 datos increíbles sobre Goldfinger, de 1964. Y créanme, el dato adicional al final es el que lo inició todo. Quédate hasta el final. El dato curioso revela cómo 8 palabras se convirtieron accidentalmente en la frase más citada de la historia del cine. ¿Querrás escuchar esta? Una pregunta rápida antes de empezar. Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Quién es tu villano favorito de Bond de todos los tiempos? ¿Goldfinger? ¿Silva? ¿Le Chiffre? Quiero ver el debate allá abajo. Dato 1. Esto es algo que todavía me deja boquiabierto. Cuando se estaba escribiendo el guión original de Goldfinger, la escena en la que Bond está atado a esa mesa dorada, con el láser acercándose hacia él, originalmente iba a tener una sierra circular. Una sierra circular. Para 1964, había aparecido en tantas series de los sábados por la mañana que prácticamente se había convertido en un chiste. Así que los cineastas hicieron algo valiente. La reemplazaron por algo que ningún público había visto antes como arma, un láser industrial. Los láseres eran tan novedosos que Bond tuvo que explicar que era uno a través de sus diálogos. Esa escena dorada, tensa y claustrofóbica, la que provocó pesadillas a toda una generación, no existía en el libro. Fue un invento nacido de la negativa a ser ordinario. Segundo hecho. El productor Cubby Broccoli no era un hombre que se conformara. Cuando el guión original situaba la batalla culminante de la película en el césped, fuera de Fort Knox, como cualquier final de acción convencional, Broccoli se opuso rotundamente. No quería una pelea al aire libre, quería algo que se sintiera como entrar en una catedral. Le dijo a su equipo que quería entrar en la bóveda, en una sala bañada en oro, algo que el público nunca hubiera visto antes. El diseñador de producción, Ken Adam, la construyó completamente en los estudios Pinewood, y en esa cámara, esa catedral dorada se convirtió en uno de los decorados interiores más icónicos de la historia del cine. Odd Job, los puños electrificados, todo el legendario final, existe porque un productor se negó a conformarse con un estacionamiento. Dato 3. Antes de Goldfinger, Aston Martin era una empresa automovilística británica de nicho que apenas sobrevivía. No les entusiasmó la película. Cobraron a la productora por los 2 DB5 prestados para el rodaje. No les gustaba la idea. Luego salió Goldfinger y las ventas aumentaron un 50% casi de la noche a la mañana. La empresa rectificó completamente su postura. Nunca más volvieron a cobrarle a los productores de Bond por un auto y empezaron a promocionar el DB5 como, y esto me encanta, el auto más famoso del mundo. Ese eslogan, esa identidad, ese legado, nacieron no de una estrategia de sala de juntas, sino de una película en la que el auto casi ni siquiera fue incluido. El guión original, para que conste, pedía un Bentley. Un Bentley, señores. Dato 4. Cuando Desmond Llewellyn llegó al set de Goldfinger para interpretar a Q, tenía un plan educado, ponerse de pie cuando Bond entrara en la sala, como señal de respeto profesional. El director Guy Hamilton descartó la idea de inmediato. Llevó a Llewellyn aparte y le dijo más o menos, tú odias a este hombre, toma tu equipo, lo destruye, nunca lo devuelve, es un peligro. Esa nota, pronunciada en segundos en un plató de grabación, creó una de las dinámicas de personajes más entrañables de la historia del cine. Posteriormente, Llewellyn recordó esta conversación en entrevistas, diciendo que cambió por completo su forma de entender el papel. La furia apenas contenida de Key hacia 007 nunca estuvo en el guión. Esta única indicación de dirección convirtió a un personaje secundario en un icono que apareció en todas las películas de Bond durante 3 décadas. Dato 5. Esta es la parte de la que nadie habla. La voz que se oye salir de Auric Goldfinger, esa voz amenazante, deliberada y obsesionada con el oro, no es la de Gert Fröbe, ni de lejos.
Cuando Phoebe llegó al plató, los productores hicieron un descubrimiento devastador. Su agente les había dicho que hablaba inglés con fluidez. No lo era. Lo que siguió fue un asombroso acto de ilusión cinematográfica. Phoebe recitó cada línea fonéticamente, memorizando sonidos que no entendía, mientras que un actor inglés llamado Michael Collins lo dobló completamente en la postproducción. Dos hombres, un villano, y en la versión alemana de la película, Phoebe se dobló a sí mismo de nuevo. Durante 60 años, el mundo ha amado una actuación realizada por alguien que no hablaba el idioma de ni una sola palabra que decía. Dato 6. Antes de Gert Phoebe, antes de Victor Buono, antes de que se hiciera una sola prueba de pantalla, los productores tenían un sueño. Su primera opción real para interpretar a Auric Goldfinger fue Orson Welles, el hombre que hizo Ciudadano Kane. La presencia en pantalla más teatral, imponente y volcánica de Hollywood. Imagina a Welles inclinándose sobre una mesa de cartas con los ojos medio cerrados, diciendo, «Espero que mueras», con ese barítono atronador. Es casi demasiado bueno para fotografiarlo. Fue rechazado por una razón. Era demasiado caro. Así que recurrieron a Gert Phoebe, un hombre que no hablaba inglés, y el resto es historia. El cine perdió una leyenda y encontró otra, completamente por casualidad. Dato 7. La grabación del tema de Goldfinger fue un desastre largo y hermoso. John Barry quería toma tras toma, no porque Shirley Bassey tuviera dificultades, sino porque seguía persiguiendo algo indefinible. La crisis llegó en la nota final sostenida, esa nota elevada, interminable, imposible. Barry seguía exigiendo un segundo más de aliento. Bassey, según se cuenta, poniéndose azul del esfuerzo, se deslizó detrás de un panel del estudio, se quitó el sujetador y lo lanzó por encima. El guitarrista de sesión Vic Flick recordó ver cómo volaba por el aire en total silencio. Ella volvió al micrófono y la cantó de nuevo, libre, sin restricciones. Luego dijo, «Casi me desmayo». Tanto la propia Bassey como varios músicos presentes esa noche han confirmado la historia. Ese aliento está en cada disco que se ha prensado. Dato 8. El libro Guinness de los récords intervino después del estreno de Goldfinger para certificar algo que nunca había sucedido antes. Y fue la película que más rápido recaudó en la historia. Una película que costó $3 millones en producir recuperó todo su presupuesto en las primeras 2 semanas de estreno. Los cines estadounidenses la proyectaban las 24 horas del día, con funciones continuas durante la noche, porque las multitudes no dejaban de llegar. Al final, esa película de $3 millones había recaudado 124,9 millones en todo el mundo. No solo reescribió los récords de taquilla, sino que cambió por completo la conversación sobre cuánto podía ganar una película y qué tan rápido podía hacerlo. Nada se había movido así antes. Dato 9. Aquí hay uno que todavía me hace sonreír. Ese icónico boom boom de 2 notas que abre el tema de Goldfinger, la frase que ha estado en la mente de la gente durante 60 años, no estaba en la orquestación original en absoluto. John Barry había estado ensayando con los músicos durante casi 2 horas, cuando pidió una pausa para el té, 20 minutos. Y en esos 20 minutos, sentado solo, la frase se le ocurrió completamente formada. Lo escribió en la partitura antes de que los músicos volvieran de tomarse el té. Una de las introducciones musicales más reconocibles de la historia del cine, el sello sonoro de toda la franquicia de Bond, nació en un lapso de 20 minutos entre tomar una taza de té y volver al trabajo. Eso es todo. Esa es toda la historia. Hecho 10. 8 años después de que Goldfinger arrasara en los cines, llegó a la televisión estadounidense por primera vez, el 17 de septiembre de 1972. Y sucedió algo extraordinario. La película obtuvo los índices de audiencia más altos jamás registrados para cualquier emisión cinematográfica en la historia de la televisión hasta ese momento. Una película que ya había batido todos los récords de taquilla existentes, luego rompió también los récords de audiencia televisiva en su segunda vida, años después, en una pantalla diferente, en salas de estar distintas. El hechizo que lanzó sobre el público no se debilitó con el tiempo, no se desvaneció con el recuerdo, si acaso se extendió aún más. Goldfinger no solo conquistó una época, conquistó 2. Hecho 11. El productor Harry Saltzman escuchó el tema de Goldfinger por primera vez y lo odió absolutamente. Con varias palabras irreproducibles, declaró que era la peor canción que había escuchado en su vida. Quería que la retiraran.
Quería que la reemplazaran. Lo que lo detuvo no fue un cambio de opinión, fue pura cuestión de calendario. Los registros de producción confirman que quedaba exactamente un mes antes del estreno en el Reino Unido. No había tiempo para grabar nada nuevo. Así que la interpretación de Shirley Bassey, la que ahora está en el Salón de la Fama de los Grammy, la que se presentó en los premios de la Academia y que es considerada ampliamente como el mejor tema de película jamás grabado, sobrevivió porque a un productor se le acabó el tiempo para eliminarla. La mejor canción de Bond de la historia debe su existencia a un conflicto de agenda. Hecho 12. Cuando Goldfinger se convirtió en un fenómeno global a finales de 1964, la onda expansiva no solo llegó a los cines, viajó hacia atrás en el tiempo, directamente a las estanterías de las librerías. Solo ese año se vendieron casi 6 millones de novelas de James Bond de Ian Fleming en el Reino Unido. De esas, 964,000 eran copias de Goldfinger específicamente. Una película salió al mundo e hizo que su propia novela original se convirtiera en un éxito de ventas años después de que esa novela se hubiera publicado por primera vez. Toda la franquicia de Bond se reinició comercialmente en una sola temporada, y todo fue gracias a una película, un hombre que amaba el oro, una chica pintada de oro y un auto que podía cortar casi cualquier cosa, incluida la historia editorial. Hecho 13. Antes de que Shirley Bassey se acercara al micrófono, alguien más cantó Goldfinger primero. Anthony Newley, quien coescribió la letra junto a Leslie Bricusse, grabó una maqueta completa el 14 de mayo de 1964, una grabación documentada en la propia biografía de John Barry. Barry luego la describió como muy inquietante, magnífica, pero muy inquietante. Y Newley, quien escribió la letra, pensó que la canción era tan extraña que se negó a poner su nombre públicamente. Así que trajeron a Bassey, se lanzó a la batalla con la nota final, arrojó su sujetador por encima de una mampara y creó una leyenda. Si encuentras la maqueta original de Newley, escucha con atención cuando aparezca en un recopilatorio en 1992. Suena como una canción de un universo completamente diferente. Hecho 14. Steven Spielberg ha dicho que Goldfinger es su película de Bond favorita y que ese amor no era solo sentimental, sino material. Él posee un Aston Martin DB5 por esta película, por lo que le hizo sentir cuando era joven al verla. Cuando Spielberg dirigió Atrápame si puedes, hay una escena en la que se proyecta Goldfinger en el cine. El DB5 que aparece en esa escena es el propio auto de Spielberg, un objeto personal prestado de su colección para su propia película, como un pedazo de nostalgia privada hecho público. El director más exitoso comercialmente en la historia de Hollywood compró un auto espía por una película que vio de niño y luego lo puso en su propia película para poder compartir ese sentimiento. Hecho, la persecución de autos en Goldfinger, donde el Aston Martin de Bond choca contra un muro engañado por sus propios faros reflejados en un espejo, fue filmada en la carretera detrás de los estudios de sonido de Pinewood. Esa carretera todavía existe. No ha desaparecido y ahora tiene un nombre, Goldfinger Avenue. Puedes conducir por ella ahora mismo. Una calle en Buckinghamshire, Inglaterra, nombrada en honor a un villano de Bond, justo en el tramo exacto de asfalto donde James Bond una vez destrozó el auto más famoso del mundo. Hay una señal de calle y todo. Muy pocas películas en la historia han conseguido tener su propia carretera. Goldfinger consiguió una. 60 años después, el nombre del villano sigue literalmente escrito en el paisaje. Hecho 16. Esta es la que siempre hace que la habitación se quede en silencio. Ian Fleming, el hombre que creó a James Bond, que construyó todo este universo desde cero, visitó el set de Goldfinger en abril de 1964. Caminó a través de su propia imaginación hecha realidad. Vio a su villano convertido en oro y trueno. Observó cómo el mundo sobre el que había escrito durante años cobraba vida física, palpitante y cinematográfica a su alrededor. 4 meses después, en agosto de 1964, Fleming murió de un ataque al corazón. Goldfinger se estrenó en septiembre. Nunca vio la película terminada. Nunca escuchó a Shirley Bassey cantar el nombre de su villano. Nunca vio a las audiencias abarrotar los cines a todas horas, función tras función. Experimentó la mejor película de James Bond solo a medio terminar. Espera, porque lo que estoy a punto de contarte cambia la forma en que ves toda esta película. Quédate conmigo. Hecho 17. Jimmy Page tenía 20 años en 1964 y aún no había formado Led Zeppelin.
Era el guitarrista de sesión más solicitado de Londres, un músico fantasma en decenas de grabaciones, casi siempre sin recibir crédito. Ese mismo año también tocó en I Can't Explain de The Who y estuvo en el estudio la noche en que Shirley Bassey grabó Goldfinger. Más tarde recordó en entrevistas que la orquesta sonaba extraordinaria y que cuando Bassey entró, la energía en la sala cambió por completo. La vio cantar hasta casi perder el conocimiento. Uno de los grandes dioses del rock del siglo XX fue un testigo silencioso de una de las grabaciones más grandiosas en la historia del cine de espías, y casi nadie lo supo durante décadas. Hecho 18. Cuando el editor Peter Hunt armó el primer corte preliminar de Goldfinger, los productores Cubby Broccoli y Harry Saltzman se sentaron a verlo y casi cancelan la película, ya que Bond pasaba demasiado tiempo en la historia siendo pasivo, atado, sedado, esperando. Para una franquicia construida sobre la acción y el estilo, se sentía lenta y sin vida. Saltzman y Broccoli consideraron seriamente cancelar el estreno por completo y apresurar el lanzamiento de Thunderball en su lugar. Hunt luego describió el pánico en entrevistas. Se grabaron nuevas tomas, se reestructuraron escenas, y John Barry componía la música mientras la edición aún seguía cambiando. La película que se convirtió en el Bond definitivo, el modelo con el que se mide toda película de espías desde entonces, casi no llegó a estrenarse. Hecho 19. Harold Sakata fue medallista olímpico de plata en levantamiento de pesas antes de ser Oddjob. Sus manos podían hacer cosas que la mayoría de las personas no pueden. Pero lo que ocurrió durante la escena de la muerte de Oddjob reveló algo aún más allá de la fuerza física. Los efectos especiales se dispararon, le ardían las manos. Fuego real, dolor real, carne real. Y Sakata no lo soltó. Siguió sujetando el bombín de ala de acero de Oddjob, con el rostro tenso, la mandíbula apretada y el agarre firme como el hierro, porque el director Guy Hamilton aún no había dicho corten. Resistió a pesar de la quemadura. Aguantó el dolor. Sakata solo soltó cuando Hamilton finalmente gritó la palabra. Posteriormente, Hamilton describió aquel momento con algo cercano a la reverencia. Ese compromiso no era solo actuación. Era algo más profundo y difícil de definir. Hecho 20. Esto es algo que todavía me hace reír cada vez que pienso en ello. Sean Connery, el actor que interpretaba al espía británico enviado a Estados Unidos, no pisó suelo estadounidense ni una sola vez durante la producción. Ni Miami, ni Kentucky, ni un solo palmo de suelo estadounidense. Todas las escenas estadounidenses se filmaron en los estudios Pinewood de Inglaterra, utilizando proyecciones traseras para crear la ilusión de la localización. La producción lo logró de manera hermosa, casi perfecta, salvo por un pequeño y hermoso accidente. En la escena donde Bond descubre el cuerpo de Jill Masterson pintado de oro, baja el interruptor de la luz para encenderla, exactamente como funcionan los interruptores británicos, no hacia arriba, como ocurre con todos los interruptores estadounidenses. Ese simple interruptor apuntando en la dirección equivocada revela silenciosamente 60 años de ilusión a cualquiera que preste suficiente atención. Hecho 21. Durante el enfrentamiento en Fort Knox, Bond contra Oddjob, dos hombres intercambiando golpes en una sala llena de oro, Sean Connery se lesionó la espalda. El rodaje se detuvo durante varios días. Ahora, ese es el hecho. Pero esto es lo que lo hace genuinamente bondiano. Algunos miembros de la producción han sugerido durante mucho tiempo que Connery no solo se recuperó de la lesión, sino que la utilizó como palanca, como ficha de negociación para conseguir un mejor acuerdo financiero de los productores para Thunderball, la siguiente película de Bond. La idea de que el propio 007 esté tumbado en un set de rodaje con dolor de espalda, usando silenciosamente su vulnerabilidad física para ganar una negociación de contrato, es quizás lo más perfectamente James Bond que Sean Connery haya hecho en la vida real, fuera de cámara, sin un doble de acción. Hecho 22. 3 semanas antes del estreno de Goldfinger en el Reino Unido, el director Guy Hamilton viajó a Fort Knox, Kentucky, con Cubby Broccoli y un equipo de exactamente 3 personas. 3. Necesitaban tomas exteriores, soldados cayendo, imágenes de establecimiento, relleno atmosférico. Sin ellas, la película no se sentía completa. Lo que hace que esto sea casi absurdo es quién más estaba allí. Un joven llamado Michael G. Wilson, que trabajaba como asistente de dirección en esos últimos y frenéticos días de rodaje. Ahora, Wilson acabaría coproduciendo toda la franquicia de Bond durante décadas.
Además, en algunas de esas tomas exteriores, sustituyó a Sean Connery en la parte trasera de un camión del ejército, porque Connery no estaba allí. El futuro coproductor de Bond estuvo interpretando a Bond en secreto 3 semanas antes del estreno. Hecho 23. A nadie que estuviera haciendo Goldfinger se le permitía entrar en el verdadero Fuerte Knox. El gobierno de Estados Unidos no lo permitiría, por motivos de seguridad, punto final. Así pues, el diseñador de producción Ken Adam lo construyó desde cero, utilizando fotografías, documentos públicos y conjeturas arquitectónicas. Adam documentó posteriormente el proceso en detalle en sus memorias publicadas. Los sistemas de iluminación, los cálculos estructurales, los saltos de imaginación fundamentados que se requerían para recrear una de las salas más clasificadas del mundo. Cuando se estrenó la película, el verdadero responsable de la seguridad de Fort Knox le escribió una carta a Adam, una carta de felicitación, elogiando la precisión del set. Adam había reconstruido la bóveda con tal exactitud que recibió las felicitaciones de su verdadero guardián. Mientras tanto, las barras de oro de utilería en el set estaban vigiladas las 24 horas del día, por si acaso. Dato 24. Cuando el señor solo es aplastado dentro de su Lincoln Continental por la compactadora de autos, el sonido que escuchas no es lo que piensas. El sonido real de la máquina era completamente inutilizable en la grabación. Demasiado plano, demasiado mecánico, demasiado incorrecto. Así que el editor de sonido Norman Wanstell buscó por el estudio y encontró su solución, un balde lleno de latas de cerveza. Grabó el sonido de las latas de cerveza siendo aplastadas, superpuso las tomas y completó el sonido de la compactadora con audio tomado de los trabajadores viales que reparaban el estacionamiento fuera de los estudios Pinewood. Uno de los momentos más inquietantes de la película se construyó completamente a partir de ruidos de garaje y latas vacías. Goldfinger llegó a ganar el premio de la Academia por efectos de sonido, merecidamente, al parecer. Dato 25. Cuando se estrenó Goldfinger, Gert Fröbe concedió una entrevista en la que mencionó haber sido miembro del partido nazi. Un periodista citó únicamente eso. El contexto completo, que durante la guerra Fröbe había ocultado a una familia judía de la Gestapo, asumiendo un enorme riesgo personal, fue omitido por completo. Israel prohibió Goldfinger y todas las películas de Fröbe. Su carrera parecía terminada. Entonces ocurrió algo que aún hoy parece sacado de una película. Un hombre llamado Mario Blumenau vio la noticia de la prohibición, entró en la embajada de Israel en Viena y les contó la verdad. Fröbe le había salvado la vida a él y a su madre. Los registros de la embajada de Israel confirman que Blumenau se presentó específicamente a causa de la prohibición. El hombre al que el mundo acababa de ver tramando la destrucción de la humanidad, en realidad, había arriesgado todo para proteger a 2 personas del peor régimen de la historia. La prohibición fue levantada. Dato 26. Sean Connery comenzó a perder el cabello a los Chaman Summers de 21 años. En las 2 primeras películas de Bond, ocasionalmente se usaron pequeños postizos, pero nada consistente, nada obligatorio. Fue en Goldfinger, su tercera película de Bond en el 19. En el 16, donde usar una peluca completa se convirtió en un requisito contractual, diario e innegociable en el set. Los registros de maquillaje de la producción lo confirman. Desde 1964 en adelante, no se filmó ni una sola escena con Connery como Bond sin ella. Recuerdo ver esas primeras películas de niño, completamente convencido de que Connery era simplemente el ser humano más naturalmente perfecto que existía. Resulta que el cabello que más asociamos con el James Bond definitivo, esa perfección oscura, elegante e inamovible, era artificial. Cada fotograma, cada primer plano, cada momento icónico. Dato 27. Ian Fleming no encontró a Auric Goldfinger solo por pura imaginación. En 1956 se hospedaba en un spa de salud llamado Enton Hall en Inglaterra cuando entabló conversación con un corredor de oro. El hombre estaba obsesionado. No solo era rico, estaba obsesionado. El oro como identidad, el oro como psicología, el oro como el principio organizador de toda una vida humana. Esa conversación quedó grabada en la mente de Fleming durante 3 años. Luego apareció la novela. El mayor villano de Bond en la historia del cine, el hombre que pinta de oro a las mujeres y planea irradiar Fort Knox, fue concebido en un retiro de salud durante lo que, presumiblemente, fue una charla muy agradable y muy extraña acompañada de té de hierbas. Dato 28. El nombre Goldfinger no fue inventado.
Fleming lo tomó de una persona real, Erno Goldfinger, un arquitecto modernista que había construido su casa justo al lado de la de Fleming en Hampstead, demoliendo una hilera de casas victorianas que Fleming adoraba. Fleming despreciaba ese estilo arquitectónico y eligió vengarse de la única manera que conoce un escritor, dándole a su villano el peor nombre que se le ocurrió. Erno Goldfinger se enfureció y amenazó con emprender acciones legales. Supuestamente, Fleming ofreció y documentó correspondencia con sus abogados para cambiar el nombre del villano por algo mucho más ofensivo, si Erno así lo prefería. La demanda se resolvió. El nombre se mantuvo. Y 60 años después, el nombre de Erno Goldfinger sigue siendo el nombre de villano más famoso en la historia del cine de espías. Sospecho que nunca lo superó del todo. Dato 29. Honor Blackman interpretó a un personaje llamado Pussy Galore, y los censores de la MPAA lo permitieron sin una sola objeción. Asombroso para 1964. Sin embargo, lo que permitieron los censores, varios periódicos y estaciones de televisión estadounidenses no lo hicieron. Se negaron a publicar anuncios que incluyeran el nombre del personaje y exigieron que fuera eliminado de sus páginas. El nombre se vio en casi todos los mercados y luego se esfumó de algunas ciudades sin explicación. Mientras tanto, en el estreno de Londres, un periodista preguntó con nervios a Honor Blackman sobre su personaje. Según se informa, ella los miró a los ojos sin la menor vacilación y dijo, «Interpreto a Pussy Galore». Más tarde dijo que tenía tanta confianza en el papel, tan completamente sinvergüenza, que el nombre nunca le molestó ni por un segundo. Dato 30. Guy Hamilton, el hombre que dirigió Goldfinger, el hombre cuya visión definió el tono de la franquicia Bond para toda una generación, iba a dirigir la primera película de Bond. Él fue la elección original para Dr. No. El trabajo fue para Terence Young en su lugar. Hamilton esperó durante 3 películas de Bond antes de tener su oportunidad, y cuando la tuvo, tomó una decisión deliberada: llevar a Bond a un lugar nuevo, más ligero, más divertido, más autoconsciente, más fantástico. Ese cambio de tono, ese permiso para guiñarle el ojo al público, se convirtió en el modelo para casi todas las películas de Bond que siguieron durante 20 años. El personaje definitorio de la franquicia no fue creado por el hombre que la construyó. Fue creado por el hombre que fue descartado primero y regresó con algo que demostrar. Dato extra, y aquí está, el que te prometí, 10. La frase más citada en la historia de James Bond, «No, señor Bond, espero que muera», no fue escrita por un guionista. No estaba en ningún borrador. No sobrevivió a 12 rondas de notas de desarrollo. Fue inventada en un set de grabación en Buckinghamshire, porque había un problema que necesitaba resolverse de inmediato. En el guión original, Bond tenía una súplica por su vida más larga y aguda, mientras el láser se acercaba a él. Gert Frobe aún no podía recitar diálogos extensos en inglés de manera confiable. Cada toma se venía abajo. El director Guy Hamilton apartó a Connery. «Solo di algo ingenioso», le dijo a Frobe. «Di lo menos posible y cállalo». Lo que surgió de ese compromiso, 8 palabras del villano, ha sido citado, parodiado y referenciado más que quizás cualquier otra línea en la historia del cine. Existe en su forma perfecta, no por genialidad, sino porque el hombre que la pronunciaba no podía manejar más de una frase. La limitación creó la leyenda. Goldfinger nunca se suponía que fuera lo que llegó a ser. Estuvo a punto de ser cancelada. Su tema musical casi fue retirado. Su villano no hablaba el idioma. Su director ya había sido descartado antes. Y aún así, de todo ese caos, del pánico por la fecha límite y las manos quemadas, y el sostén lanzado por encima del tabique del estudio, surgió la película que definió todo un género. 60 años después, ese Aston Martin sigue llamando la atención. Esa nota sostenida todavía pone la piel de gallina. Y ese láser deslizándose por una mesa dorada aún te hace contener la respiración. Lo que más me gusta de Goldfinger es esto: no sobrevivió porque todo saliera bien. Sobrevivió porque las personas que la hicieron se negaron a dejar que todo lo que salía mal los detuviera. Y eso, creo yo, es el verdadero secreto detrás de la película de espías más icónica jamás hecha.